salva, Él te sana, Él te ayuda, Él te resuelve tus necesidades y viene a llevar a su iglesia y a un pueblo que le es fiel. Te esperamos de los semáforos del mercado El Mayoreo, una cuadra al lago, cuadra y media abajo, desde las 8 de la noche. Transmisión en vivo a través de www.oasisnica.org. Media vigilia de fin de año. La Iglesia Oasis de Bendición de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza tiene el agrado de invitarle a sus horarios de cultos, lunes, miércoles y viernes, de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Escuela Bíblica Dominical, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Le esperamos en nuestra dirección: Pista al Mayoreo, Cooperativa 2 de Agosto, 2 cuadras abajo, 1 cuadra al lago, 1 cuadra arriba. Invita el pastor Miguel Jerónimo Blandón. Maravillosa, hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios. Esta es Radio Oasis, transmitiendo desde Managua, capital de la República de Nicaragua. Señal refrescante. Restaurando vidas. La Iglesia Tabernáculo Oasis de Esperanza presenta su programa Restaurando Vidas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Restaurando Vidas, un programa que tiene como objetivo restaurar corazones quebrantados y brindar esperanza al caído. Quédese este tiempo con nosotros, la pastoral y el liderazgo de la Iglesia Tabernáculo Oasis de Esperanza, en la conducción de este programa. Fuego del Señor. Sobre alas de paloma. Se derrama. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, estimados hermanos, estimados amigos, oyentes que están en esta mañana en sintonía fiel de Radio Oasis en Nica. Les saluda a su hermano en Cristo, Lorenzo Antonio Valle Novoa. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar en este lugar para llevar la reflexión en esta mañana. Damos gracias al Señor. Estamos ubicados del semáforo del Mayoreo, 1 cuadra al norte, 1 cuadra y media hacia abajo. Ahí estamos transmitiendo en vivo en esta mañana desde la Iglesia Central Tabernáculo Oasis de Esperanza. Los cultos de la semana son los días martes, jueves y viernes. A partir de las 6 de la tarde tenemos cultos en este lugar, de 6 a 8 de la noche, y el día domingo de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana, clase dominical, y por la tarde tenemos los cultos evangelísticos a partir de las 3 de la tarde a 5:30 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar meditando la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: y Salomón hizo gloria a Dios. En el capítulo 3, en el versículo 3 en adelante vamos a estar meditando. Jehová se aparece a Salomón. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón sacrificaba y quemaba perfume en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y díjole Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David,
mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón contigo, y tú le has guardado esta grande misericordia que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú elegiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para que juzgue a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a predicar en el tema: la sabiduría que Dios da es abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón era el siervo que Dios había seleccionado después de David. David era el padre de Salomón, uno de los gobernantes que había estado gobernando, pero que su reinado había tenido fin, pero que Dios le había prometido a su siervo David de que no faltaría varón de su simiente que no se sentase en el trono. Y Salomón en esta ocasión había sido el sucesor que había ocupado el trono de Israel, el gobernador del pueblo de Dios, el gobernador del pueblo de Israel. Un joven sin experiencia de cómo gobernar en justicia, cómo discernir entre lo bueno y lo malo. A lo mejor estaba desesperado, porque muchas veces uno se desespera cuando lo ponen en algún cargo, en alguna dirigencia, a dirigir algo, y no tiene la suficiente experiencia, no tiene la sabiduría, y requiere uno de alguien de que le apoye. Y muchas veces buscamos la ayuda del amigo, del que tiene más experiencia. Pero Salomón en este caso no buscó la ayuda del que tenía más experiencia. Buscó la inteligencia en el que sí verdaderamente le iba a dar la inteligencia, y inteligencia en abundancia, sabiduría en abundancia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que venía a las manos de este varón Salomón era una responsabilidad muy grande. Gobernar a un pueblo difícil de contarlo. Y en esa ocasión Salomón necesita toda la sabiduría para poder gobernar, para poder discernir, dice él, entre lo bueno y lo malo. Yo le pregunto en esta mañana, si Dios se le apareciera hoy en esta noche como se le apareció a Salomón y le dijera que pida lo que usted quiera que él le dé, yo le pregunto hoy en esta mañana, ¿qué le pediría usted al Señor? ¿Qué le pediría usted al Señor? ¿O qué le pediríamos, pues, si nos tocara a uno de nosotros? ¿Qué le pediríamos al Señor de que nos dé? Porque muchas veces estamos pidiendo y pidiéndole al Señor. Pero muchas veces solo le pedimos las cosas que nos son útiles a nosotros mismos, las cosas para nuestro bienestar, le pedimos al Señor. Pero no somos capaces de pedirle inteligencia, sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Los líderes
que están comenzando a liderar un grupo familiar, una célula, o que están allí en el ministerio, tienen que pedir la sabiduría al Señor para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder ser capaces y dirigir ese pequeño grupo que tienen a su cargo, que Dios les ha puesto a cargo de ustedes o de nosotros. Tenemos que pedir la inteligencia, la sabiduría para poder nosotros echar a andar la obra del Señor. Los pastores que están allí ministrando en una congregación, tenemos que pedirles la sabiduría a Dios. Pedir la sabiduría que viene de lo alto. No andarse copiando de los demás. Por eso es que muchas veces se cometen cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, muchas veces en una iglesia, una iglesia está haciendo lo que hace la otra iglesia. Solo copia. Una iglesia ahí hace que si la adornan bien con chimbomba el Día de las Madres, la iglesia, entonces la otra iglesia hace igual. En una iglesia celebra el Día de las Madres y adornan la iglesia con chimbomba y todo, ponen bien bonita la iglesia. La otra iglesia hace igual. Pero cuando viene el culto normal, que es para el Señor Jesucristo, muchas veces ni las sillas quieren llegar a limpiar los hermanos. Pero como hay veces cuando es para honrar al ser humano, nos esmeramos en hacerlo mejor. Y así sucesivamente. Y otros ahí celebran el día del niño, lo mismo la otra iglesia, lo mismo, casi la misma rutina vienen haciendo todo, pero no ha habido un interés de pedir la sabiduría a Dios y preguntarle a Dios, este culto que nosotros estamos haciendo aquí verdaderamente te agrada, Señor. Verdaderamente lo estamos haciendo para ti. Verdaderamente este culto, ¿a quién estamos honrando? Porque quiero yo decirles una cosa, desde el momento que nosotros hacemos un culto en la iglesia y le ponemos nombre y apellido, el culto deja de ser para Dios porque ya tiene un nombre y un apellido. Y en la iglesia solamente se debe celebrar el culto para Cristo, para el Señor. Todo debe ser para el Señor. La iglesia no es para celebrar cultos personales dirigidos hacia ciertas personas. Al pastor, el culto del pastor, dicen también. Hay que hacer el culto del día del pastor. Y luego viene el día del presbítero, luego viene el día del secretario, viene el día del maestro, viene el día del otro. Y totalmente que ya no va a haber culto para el Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la inteligencia está fracasando porque no se le pide la inteligencia, no se le pide la dirección a Dios de la manera como es que Él quiere que dirijamos el culto en la congregación, en la iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces cuando se oye una iglesia que rechaza todo este tipo de culto, entonces la gente se incomoda. Dice que este no está de acuerdo con pero y así se disfrazan, es que los pastores son dignos, hay que tenerlos por dignos. No, yo no le estoy diciendo que no son dignos de respeto, que no son dignos pues de que se les dé el total apoyo que ellos necesitan. Pues claro que sí, tenemos que apoyarlo, pero no llegar hasta ese extremo. No tenemos necesidad la congregación, cuando sabe que le sirve a un Dios, a un Cristo, de estarnos negando. No podemos estar exigiendo ahí que nos lleven regalos a la fuerza. No, es nuestro deber como cristianos, como iglesia, es nuestro deber nosotros suplir todas las necesidades del que está dirigiendo en la iglesia. Es nuestra responsabilidad, sin que nos estén ahí con pantallas de celebrar culto y esto para agradarlo. No, lo vamos a agradar apoyándolo en que la obra marche bien, pero de esa manera no, porque la honra y la gloria y el agrado solamente deben de ser para el Señor dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Salomón es lo que pide. Yo pido, le dice, que me dé sabiduría, por tanto has hecho esta grande misericordia con tu siervo David mi padre, que tú le prometiste que le iba a
a dar descendiente que ocupase el trono. Y hoy yo estoy aquí puesto en este lugar, pero no sé nada, no sé qué es lo que voy a hacer, imagínense. No sé nada, no sé lo que voy a hacer, no sé cómo dirigir este pueblo, no sé cómo tener sabiduría para discernir entre lo bueno, entre lo malo. No sé cómo hacer un juicio con justicia, no sé cómo tener misericordia, no sé cómo es eso. Y Salomón aprovecha la presencia que Dios hace, la interrupción que Dios hace en su sueño. Salomón aprovecha para decirle a Dios que le dé toda la inteligencia, lo que él necesitaba, lo necesario que él necesitaba para poder ser buen gobernante, para poder ser buen gobernador en el pueblo que Dios le había elegido que dirigiese. Y qué bueno fuera que todos los gobernantes también de las naciones, de las provincias, de lo que sea, que esté a cargo de un ministerio, le pidiera la sabiduría a Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, para actuar con justicia, para hacer buen juicio. Los jueces, qué bueno fuera que le pidieran a Dios la sabiduría, la inteligencia para saber dar buenos dictamen a los que necesitan un juicio honesto, correcto, transparente. Pero qué es lo que está pasando hoy en todo el ámbito, por ejemplo en Nicaragua, tanta delincuencia, tanto narcotráfico, y los agarran, como decimos nosotros, con la masa en la mano, pero a ellos se les pone un abogado y los abogados ahí están defendiéndolo a capa y espada, aunque saben de que son culpables, ellos están defendiendo a capa y espada y están diciendo no estamos de acuerdo con el fallo del juez porque el fallo del juez no tomó en cuenta esto, no tomó en cuenta lo otro, pero no dicen, es cierto que lo agarraron con la cocaína, con el otro, es cierto que mató al otro, es cierto que hizo esto. ¿Por qué? Porque están allí, porque no tienen sabiduría, no tienen inteligencia, porque ellos lo que están recibir es el dinero, así aquella persona sea culpable de un juicio, ellos lo defienden a capa y espada. Y luego son los lamentos porque dicen está en su casa, disfrutando de una sanción de casa por cárcel. Eso es lo que pasa, porque no se tiene la inteligencia, la sabiduría, y cuando no se actúa con rectitud, cuando no se actúa conforme lo que se merece en un juicio una persona. Y Salomón no quería caer tal vez en esa situación. No quería caer en esa situación, le pidió sabiduría a Dios y Dios dice que a Dios le agradó la petición de Salomón y Dios le dice, por tanto no has pedido para ti ni riqueza, ni bienes, ni pediste la mano, la cabeza o la mano de tus enemigos, esto te será hecho, se te dará la sabiduría, la inteligencia y no ha habido. Es tan grande la sabiduría, dice Dios, que le ha dado a este Salomón que no ha habido ninguno ni habrá otro como el siervo Salomón, lleno de la sabiduría, de la inteligencia que viene de lo alto. Dios le dio lo que él pedía. Salomón no se puso a pedir bienes materiales. Salomón no se puso a pedir lo que él necesitaba para sustentar sus problemas. No, Salomón pidió lo que exactamente él necesitaba en ese momento, pues estaba al frente de un pueblo grande que tenía que gobernarlo. Tenía que pensar lo que iba a hacer ante cualquier situación agravante que se presentara. El gobernante debe de pedir también a Dios de sabiduría para saber qué es lo que va a hacer en cualquier momento, en cualquier situación agravante que se presente en la conducción, los destinos, la dirección del territorio. Bendito el nombre del Señor. Y lo podemos ver a Salomón dando un dictamen de un juicio conforme la sabiduría que Dios le había dado, porque dice en el versículo 16 en adelante del mismo capítulo 3 que estamos leyendo el pasaje, dice que en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras
al rey y presentáronse delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo tuve un hijo estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después que yo di a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo, y de junto a mí, estando yo tu sierva dormida, y puso a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observé por la mañana y vi que no era mi hijo que yo había engendrado. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el que es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Imagínense qué problema más grande. Imaginémonos qué problema más grande se le había presentado a Salomón en ese momento. Yo le aseguro que tal vez en este juicio delante de un juez, de lo que tenemos ahora, delante de una corte donde se hace toda justicia, yo le aseguro de que este juicio delante de una autoridad de la que hoy en día tenemos en nuestro territorio, en nuestro país, saber qué cosa hubiera sucedido, saber los abogados cómo hubieran peleado por ganar el juicio, ya sea por ganarle al que tenía la razón o al que no la tenía, porque se hubiera dado un escándalo en esta situación. Y Salomón se encuentra en esta situación con estas dos mujeres y dice rameras, dice, imagínense dos mujeres discutiendo, peleándose delante del rey por este hijo, que la otra lo había matado porque no tuvo cuidado, se acostó sobre él y lo mató. Y después le hizo el cambio a la otra, tratando de írsele arriba, como decimos los nicaragüenses, a la otra. Y hicieron lo correcto, pues la otra hizo lo correcto porque acudieron a quien verdaderamente podía dar la solución al problema. Recurrieron al rey Salomón, al que tenía la inteligencia de Dios, al que tenía la sabiduría de Dios. Recurrieron a la persona adecuada. Muchas veces nosotros hemos de recurrir a las personas adecuadas para que nos determinen en cualquier situación que nosotros queremos hacer. Hermanos, los jóvenes tienen que recurrir a pedir el consejo a sus líderes, que ellos miren que les puede dar el consejo. A su pastor, recurrir a su pastor que les dé el consejo, para adquirir esa inteligencia o esa dirección de lo que ellos quieren. Pero muchas veces no se hace eso. No, dice, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Dice, yo voy a buscar a otro joven que me dé consejo. ¿Y qué consejo te puede dar otro joven si está en la misma que el joven? Yo voy a recurrir a otro drogadicto, a otro borrachito para que me dé consejo. ¿Qué consejo te va a dar uno que esté metido en el alcohol, uno que esté metido en la droga, si también está en las mismas condiciones? Necesita también que a él se le dé consejo, se le diga la inteligencia. Y Salomón pensando dice, esta dice, mi hija es, la otra dice, no, mi hijo es el que vive y el tuyo es el muerto. Entonces muy fácil se le hizo para Salomón actuar con justicia y con misericordia en este asunto. ¿Por qué se le hizo fácil a él? Porque yo miro que actúa de una manera fácil. ¿Por qué se le hace fácil? Porque él tenía la sabiduría de Dios, él tenía la inteligencia que Dios le había dado. Y cuando los hombres y las mujeres tienen la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, es fácil dar un dictamen, dar un fallo con justicia, dar un juicio conforme
a la dirección de Dios. Pero cuando no hay inteligencia, no hay sabiduría, los juicios, los fallos se dan a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestra actualidad. Los jueces se venden por el dinero. El que tiene más dinero es el que gana el juicio. Y así sea el culpable, va libre. ¿Por qué? Porque no hay la sabiduría de Dios, no hay el temor de Dios. Y Salomón lo que tenía era el temor de Dios. Él no quería gobernar sin la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios y no quería gobernar sin la dirección de Dios. Él quería gobernar bajo la dirección del Señor, bajo la sabiduría de Dios, bajo la inteligencia de Dios. Y usted y yo debemos de ser inteligentes con la sabiduría de Dios. Los que tienen las congregaciones, los pastores que dirigen las congregaciones, los jóvenes que dirigen los grupos juveniles, tienen que tener inteligencia. Porque hay muchos jovencitos ahí que no les pueden decir que es el encargado de todos los jóvenes, porque ya se sube. Ya se le suben los humos, como decimos nosotros, y ya no actúa con paciencia, ya no actúa de manera humilde, sino que ya se comienza se suben los humos y ya no actúan con la sabiduría de Dios. Andan ahí copiándose de lo que hacen los otros. Y nosotros no debemos de ser copia de nadie, sino que debemos de hacer lo que verdaderamente, lo que Dios nos manda, conforme la dirección de Él, conforme la sabiduría que nosotros le pidamos a Dios. Que a Salomón tal vez lo pudieran haber criticado. ¿Cómo va a partir este hombre, este niño? Él dijo, traigan al niño, agarren la espada, pártanlo en dos partes, da la mitad a la una y da la mitad a la otra. Y así él pudo darse cuenta verdaderamente de quién era verdaderamente el hijo vivo. Porque la otra, al ver que van a partir a su hijo, le duele porque es su hijo y dice, ay, Señor mío, no haga eso. Mejor déjeselo a ella y que lo agarre. Y Salomón, con esa sabiduría, pudo saber que la madre del verdadero, del hijo vivo, era la madre que lo había. Pero la otra, como sabía que no era ni su hijo, le dice, no, aparta lo que ni a mí ni a ti te va a quedar, partan lo que yo estoy dispuesta a agarrar la mitad y llevármela. Imagínense qué mente más fuera de la dirección de Dios la de esta otra mujer. Estaba dispuesta a que partieran ese hijo, llevarse su mitad y que la otra se llevara su mitad. Pero el problema es que ellas no sabían que Salomón tenía la sabiduría de Dios y la dirección de Dios. Cuando Salomón mira que esta mujer, que era su hijo verdadero, dice, déjenlo, no lo mate. Entonces dice, da al hijo vivo a aquella mujer porque aquella es su verdadera madre. Un juicio que fue dictaminado conforme la dirección de Dios. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, pedir la sabiduría. Dios dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Pida a Dios la sabiduría. Porque Dios es el que da la sabiduría, dice, abundantemente. Y que la pida, dice, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar que son arrastradas por el viento, dan en un lugar y dan en otro lugar. Así es el hombre, el ser humano que no tiene sabiduría, no sabe en lo que está parado, no sabe en lo que está definido, ya sea su futuro, no sabe en lo que está definido el futuro de lo que está dirigiendo, del grupo, de la iglesia, no sabe en qué está definido. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios. Anda haciendo cosas que el otro está haciendo. Y eso se está mirando en todos los lugares. Todo lo que el uno hace, la otra iglesia lo quiere hacer. Mas no saben que tal vez lo que está haciendo la otra iglesia a Dios no le agrada. Pida la sabiduría a Dios. Con esto terminamos. Te tienen que pedir la sabiduría que viene de lo alto para que Dios nos enseñe de la manera que vamos a dirigir el grupo, las células, la iglesia, la congregación, lo que sea que esté en nuestras manos que Dios haya puesto. Bendito sea el nombre del Señor. No olvide que también estaremos en el periodo de oración para que usted envíe sus peticiones a la página www.oasisnica.org. Allí están recepcionando ya sus peticiones y luego posteriormente entre unos segundos estaremos intercediendo en este lugar. Dios me les bendiga. De la montaña